Ahora les presento a Eduardo Benítez, programador, emprendedor y cofundador de Guaraní Studios. Junto a sus socios fundó la empresa en 2015 con la misión de profesionalizar la industria de videojuegos en Paraguay. Es la fuerza impulsora detrás de juegos con fuerte identidad cultural, como Malavisión El Origen, que lo posiciona como un pionero en la escena creativa y tecnológica de su país. Historias de un desarrollo. El devlog de una historia nos va a presentar ahora Eduardo Benítez, que lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creo que mis compañeros de industria dejaron la vara demasiado alta, tanto Abel como Hernán. Así que yo voy a tratar de hacer lo propio y voy a presentar, antes de empezar toda la ponencia, el tráiler del último videojuego que estamos desarrollando desde Paraguay. Se llama Dark Dawn, las crónicas de una muñeca. Y voy a estar contándoles también acerca de varias cosas respecto al desarrollo de este videojuego y de otros videojuegos que estamos desarrollando. Así que con ustedes un poco de este tráiler. Después les voy a mostrar algo secreto también. Así que no solamente el tráiler vamos a ver de este juego. Así que nada. Si toda una vida pudiera caber en un día, el amanecer sería uno de los momentos más hermosos. La infancia. No sé por qué sucedió todo esto. Solo sé que estoy en peligro. Señor, ¿Qué? necesito que me ayude. ¿Quién dijo eso? Haré todo lo posible para sobrevivir. Ah, con que ahí estabas. Ya estaba empezando a preocuparme. Te dije. Debo escapar de aquí. ¡Mira! A toda costa. Ahí brilló bastante la verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora sí me presento un poco. Yo soy Eduardo Benítez, director y fundador de Guaraní Studios, una empresa nacional paraguaya dedicada al desarrollo de videojuegos. Estamos desde el año 2015, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito más de eso a lo largo de toda la charla. Antes que nada, agradecerle también a la gerente de Telco por tenerme otra vez nuevamente acá. En el año 2023 había venido para poder hablar acerca de uno de los hitos más grandes que habíamos tenido en la industria del videojuego en Paraguay, que era publicar el primer videojuego paraguayo en consolas. Se publicó en PlayStation, en Nintendo y en Xbox, así que para nosotros fue uno de los hitos más importantes que tuvimos, abrió muchísimo la industria y de hecho mucho de lo que vamos a estar contando es devenido de toda esa aventura que estuvimos viviendo a lo largo de todo este tiempo. Antes de venir acá, aproximadamente en el año 2024, el año pasado, habían pasado demasiadas cosas en Guaraní Studios y uno de mis principales pensamientos era ¿qué es lo siguiente que puedo contar? ¿Qué es lo siguiente que puedo decirle a la gente que pasó en mi vida, que sea interesante, que tenga realmente relevancia para poder compartir con la gente? Y la verdad que durante todo este tiempo me di cuenta que todo eso ya estaba hecho. Era justamente el camino que habíamos realizado con Guaraní Studios desde el año 2015, en el cual nosotros con Ismael Pozo, que es mi colega, mi amigo y fundador también de Guaraní Studios, decidimos desarrollar videojuegos. Vamos a hacer una pequeña
sinopsis así de cómo fue el surgimiento de Guaraní Studios. Vamos a estar mirando todos los proyectos que estuvimos haciendo. Le vamos a mostrar también etapas de desarrollo del videojuego, de cómo lo desarrollamos. Así que no solamente vamos a estar hablando de la parte de PlayStation, sino que vamos a hablar de un todo, de cómo se integra justamente la cultura paraguaya dentro de nuestros videojuegos y de cómo la idiosincrasia misma afecta a la narrativa de lo que vamos creando. Una de las principales cosas que me gusta de mi trabajo, yo soy director, fundador y director de marketing de Guaraní Studios, pero mi parte favorita del videojuego es ser productor, porque es la parte donde puedo inmiscuirme en la parte de la narrativa, en la parte en la cual se crean las historias, de cómo se va a ver la historia. Y como una persona afín, fanática, acérrima de las películas, soy bastante cinéfilo, es la parte donde puedo darme el lujo de colocar muchos elementos cinematográficos en mis videojuegos, así que a partir del año 2023 estuvimos involucrándonos bastante con estas nuevas técnicas, aumentando de esta manera también la calidad de cómo se ven nuestros videojuegos y de esa manera ofrecer al público un contenido mucho más de calidad, ¿verdad? Entonces, como estaba diciendo, para nosotros los videojuegos son un medio multilateral, multidimensional y de hecho es el medio que mejor traduce lo que se conoce como sincretismo creativo. ¿Qué es el sincretismo creativo? Es cuando la mayor parte de las artes o de las estructuras artísticas de un todo pueden conglomerarse en una sola parte, digamos, en este caso, la música, el cine, el arte en sí. Podemos incluir también otras aristas diferentes al arte, como por ejemplo la psicología, las leyes, sistemas, programación, lo que se puedan imaginar, todo tiene una cabida dentro de la industria de los videojuegos. Y es lo que hace que esta industria sea una de las más grandes del mundo, superando al cine y a la música juntos. Solamente este año, en 2025, se espera que cierre con una recaudación cercana a los 300.000 millones de dólares. Son 300 billones de dólares lo que genera esta industria. Y que de a poco, afortunadamente, en Latinoamérica nos estamos dando cuenta del potencial, no solamente económico, sino también el valor cultural que podemos añadir a estos videojuegos para poder exportar cultura. Así como estaba diciendo Hernán con la parte de Malvinas, nosotros también tuvimos un videojuego que fue el pilar principal para nosotros a la hora de desarrollar videojuegos. Pero antes de eso, como les dije, para mí el cine siempre va a ser referencia. Como pueden ver acá tenemos ejemplos cinematográficos de película como Inglourious Basterds o Split con Anya Taylor-Joy, que es argentina, vamos ahí. Y podemos ver justamente la inclusión de este tipo de tomas dentro de nuestros videojuegos, como pudieron ver en el tráiler. Este es un plano contrapicado, como se le llama, y literalmente es un plano contrapicado el que se utiliza en el tráiler. Ahí podemos ver un plano detalle del rostro, por ejemplo, en el cual los ojos son los que demuestran la emoción y no necesariamente la boca o alguna otra facción facial, valga la redundancia, sino que los ojos hablan por sí mismos. Es una expresión de desilusión más que de terror, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene la parte cinematográfica ahora dentro de nuestros videojuegos. Pero para hablar de esto tenemos que remontarnos literalmente al año 2017, al año 2015 en realidad, cuando fundamos Guaraní Studios. Y como había contado en aquella ocasión, vamos a hacer un pequeño split rápido. Nosotros empezamos en el año 2015 con Ismael, habíamos convocado por grupos de Facebook, nomás luego una cosa que tienen que tener en cuenta es que nosotros, nadie en Guaraní Studios es informático, todos nos formamos de manera autodidacta básicamente, nos sentamos frente a la computadora y dijimos, bueno, queremos hacer videojuegos, ¿cómo se hacen videojuegos? Tener en cuenta también el contexto en el cual estábamos. En Paraguay jamás iba a existir nada parecido a algo que te enseña a desarrollar videojuegos. Y hasta ahora realmente es bastante difícil acceder a este tipo de información. Entonces, todo lo que tuvimos que hacer, lo tuvimos que hacer de manera autodidacta. En el año 2015, con este proyecto, la idea era justamente combinar la historia del Paraguay bastante rica a nivel bélico y poder contarlo a nivel narrativo en un videojuego. Esto viene de una experiencia bastante personal en el cual en el año 2013, 2014 aproximadamente, estando en un asentamiento carenciado de Paraguay, me doy cuenta que en uno de estos locales típicos donde se ponían consolas, cosas así, donde uno podía ir y pagar, qué sé yo, en este caso 2.000 guaraníes y jugabas una hora Play 2, por ejemplo, ¿verdad?
Y en una de esas entro en estos locales porque normalmente también venden gaseosas y cosas así, entonces entramos a comprar gaseosas y veo también que había niños ahí jugando un videojuego que había mencionado también Abel, Call of Duty, por ejemplo. Ellos estaban jugando Call of Duty 3 y Call of Duty 3 es acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y recuerdo perfectamente el momento en el cual escucho que estos niños empiezan a hablar de fechas y de nombres históricos que tuvieron importancia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y yo ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer que la educación pueda ser lo suficientemente lúdica y dinámica para poder llamar la atención del niño a través de algo que él ya conoce, que son los videojuegos? Y así fue como nace realmente Guerra del Chaco, ¿verdad? Un proyecto en el cual estuvimos trabajando, ahora mismo está en stand-by. De hecho, lo que les voy a mostrar es algo del 2017, yo ya vi, realmente me da vergüenza, pero para fines de la presentación es bastante bueno, no se rían por favor, éramos muy amateurs, pero bueno, de hecho, las voces estaban hechas por mi primito, no sé qué. Yo le dije si podía, porque él hablaba mejor que yo el guaraní y al final habló peor. Entonces, cuando le presentamos a la gente, dijeron, el guaraní de los chetos por ahí, ¿verdad? Guaraní Asunce no se notaba muchísimo, pero realmente sirvió para poder tener una noción. Entonces, este es un poco el teaser que habíamos tenido. Uno puede ver ahí las dificultades. Las dificultades en español estaban en guaraní, por ejemplo, decía Yaguareté, Mitaí, Cariaú, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno puede seleccionarlo y ahí empieza a hacer la voz de mi primo. Esta es uno de los primeros teasers que tuvimos de Guerra del Chaco, y en el cual esto es basado en una historia real. Es la historia de un espía paraguayo que era Yacaré Valija, se le decía así, y ahora le voy a contar el contexto del por qué se le llamaba Yacaré Valija. Era un espía paraguayo que hablaba tan bien el español que se infiltró directamente en las trincheras bolivianas, imitando el acento boliviano, pudiendo robar documentos importantes de un maletín. Entonces, los maletines en esa época estaban hechas de piel de cocodrilo, de yacaré. Entonces, por eso se le llamaba Yacaré Valija, era justamente uno de sus seudónimos, y en esta misión él está escapando de esta trinchera boliviana y se va a enfrentar a un jefe final, que en este caso es un oficial boliviano que bueno, podía usar el machete y esas cosas. Vamos a mirar un poco la evolución también de los gráficos de lo que estuvimos haciendo en Guaraní Studios. Una iba a salir, y una de las cosas que a nosotros nos sorprendió fue que dentro de la Guerra del Chaco se utilizaron demasiadas armas modernas. Y en este caso el lanzallamas era uno de los primeros. Yo lo único que me imagino, 50 grados de calor en Boquerón y sale un tipo con un lanzallamas quemando todos los pastizales. No en vano se le llamaba el infierno verde, literalmente. Y en este caso, esta era una de las misiones principales de esta demo. Vos tenías que derrotarle. Y una de las cosas que pueden ver allá, por ejemplo, ahí abajo, allá arriba, por ejemplo, ven el nivel de hidratación que tenía el soldado. Porque una de las principales cosas con las cuales tenían que enfrentarse los soldados no era solamente las batallas o las balas, sino también la falta de agua dentro del Chaco paraguayo. Y entonces, a medida que uno va dentro del juego, tu hidratación va bajando y uno va a tener que ir buscando recursos como cactus, raíces y demás debajo de la tierra para poder hidratarse, por así decirlo. Y así subir el nivel de agua, porque uno puede tener la vida llena, pero puede morir de deshidratación tranquilamente. Entonces, era una de las cosas que queríamos hacer también para poder reflejar un poco esa necesidad. Después, un poquito más adelante, una de las cosas más locas que hicimos, que salió así súper mal, pero salió súper bien también al mismo tiempo, porque nos endeudamos así 2 años, no sé qué, pero valió la pena. Yo realmente lo único que digo es que le agradezco muchísimo a mi mamá, porque muchísima plata puso, la verdad. Porque nosotros teníamos el sueño de hacer que Guerra del Chaco sea un proyecto redituable, y para eso queríamos hacer unos servidores, para que la gente pueda conectarse y jugar multijugador. Lo que no teníamos en cuenta era que Amazon o Google te cobran por el tráfico que hay dentro del videojuego. Entonces nosotros lo que hicimos fue así, liberar para todo el mundo el videojuego. Y entraron así 10.000 personas, y el tráfico así después, miramos así las cuentas y eran aproximadamente $6.000, y yo me quedé así, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar este dinero, verdad? Y lo que sí que pudimos pagar después con unos cuantos trabajos que hicimos, pero bueno, fue una de las primeras cosas multijugador que hicimos también. La gente podía entrar al videojuego y balearse básicamente con sus amigos. Ahí podían ver las características.
Pero estoy un poco afónico, estaba un poco enfermo estos últimos días. Y uno se podía conectar y tenía toda la interfaz de esta manera. Te daba la bienvenida con nuevas noticias. Vos podías elegir las armas, por ejemplo, que se utilizaban dentro de la Guerra del Chaco, la MP28, la Lewis, cosas así. Podías personalizarle a tu personaje, cosas así. Tenías también tus stats y luego entrabas y jugabas. En este caso es un 1 versus 1 nomás, en el cual estaba jugando yo solito con Isma, nadie estaba jugando cuando eso, por suerte, ¿verdad? Y este era uno de los primeros auspiciantes que tuvimos, no nos pagó nada, pero publicidad de publicidad. Iba a estar bueno que nos paguen realmente, pero bueno, eran los inicios, ¿verdad? Entonces uno puede ver ahí, una de las batallas, se utilizaban mucho los SAMU, por ejemplo, como le llamamos nosotros al palo borracho, que se utilizaba en este caso como trinchera o nido de francotirador, tipo se abría el árbol y ponían un pequeño hoyito y por ahí metían el rifle y utilizaban como nido de francotirador, ¿verdad? Entonces era una de las pequeñas interacciones que estuvimos haciendo. Más temprano que tarde nos dimos cuenta de que esto no es suficiente y nunca va a ser suficiente realmente dentro del mundo del emprendedor. Más pronto que tarde, vuelvo a recalcar, nos dimos cuenta de que tanto nuestras limitaciones no se centraban solamente en lo económico, sino también en lo conceptual, en la parte de las herramientas y en la parte del conocimiento. En la parte intelectual, por sobre todas las cosas, no sabíamos cómo desarrollar un videojuego de esta envergadura y esa fue la razón principal por la cual Guerra del Chaco quedó en un stand-by, que por suerte las cosas están saliendo bastante bien este año y esperamos retomar con todo ya a finales del año. Para el año que viene, un proyecto full ya financiado y todas las cosas, así que va a salir bastante bien. Pero en ese momento no teníamos ni idea, entonces dijimos, tenemos que hacer, vamos a retroceder, vamos a derrumbar todo lo que hicimos y vamos a empezar de nuevo. Esta era la primera vez que empezábamos de nuevo. Y dijimos, vamos a hacer un pequeño proyecto, un poco más pequeño, que no solamente nos dé rédito, sino que nos enseñe a desarrollar videojuegos primeramente, ¿verdad? Entonces, ahí nace Malavisión, El Origen, uno de los videojuegos, uno de los primeros videojuegos disponibles en Steam a nivel Paraguay, y realmente el primer hito paraguayo dentro de la plataforma de Steam, que es la plataforma de ventas de videojuegos de PC más importante del mundo, ¿verdad? Aunque haya muchos que están apareciendo, creo que la mayoría de los gamers se concentran siempre en Steam por básicamente la interfaz ya que la conocen y que están más que nada cómodos con esto. Con Malavisión la premisa era simple, hacer un videojuego que trate acerca de nuestra idiosincrasia, que pueda ser vendido al exterior y que esto pueda darnos dinero, ¿verdad? Ganar dinero por primera vez con los videojuegos, ¿verdad? Esa nomás luego era la meta, ¿verdad? Es que sí, ustedes tienen que tener en cuenta que para ese momento yo tenía aproximadamente 16 años, ahora tengo 25. Cuando tenía 16 años yo quería generar justamente una fuente de ingresos sustentable fuera del margen de lo convencional, porque siendo sinceros, yo terminé la carrera de marketing y publicidad en el año 2000, y sí, en 2023 terminé la carrera de marketing y publicidad, así que soy licenciado. Bien, está bien, ¿verdad? Para que mi mamá no diga que me fui a estudiar al pedo, ¿verdad? ¿Verdad que diga, sí, soy licenciado, mamá, ¿verdad? Entonces, Malavisión nace de eso. Malavisión fue el primer videojuego en el cual introdujimos, el Yopará, que es el idioma que mezclamos en Paraguay entre el guaraní y el español, así que pueden escucharlo acá un poco. No sé qué se cree esa gente. Perdón por las malas palabras, hay niños acá, ¿verdad? Pero una sola mala palabra ahí. Yo No hay estoy más en nada. paz con mi conciencia, con mi familia Ay, guaranío, gente humilde. y con Dios. Ninguna persona me va a decir lo que tengo que hacer. Mucho menos Cuando no hablando así un político, ¿verdad? Y esa prensa de mierda, que se vaya a la puta. Perdón. Y bueno, básicamente la idea con Malavisión era contar una historia de una de las leyendas más conocidas en Paraguay, que es la historia de la Malavisión. Uno de los espectros más conocidos a través de toda la cultura occidental. Creo que en todas partes del mundo hay una mujer que es el alma en pena en diferentes partes. En México, por ejemplo, es La Llorona.
Creo que acá a Malavisión le llaman luz mala, si no me equivoco. Y bueno, básicamente Malavisión es la luz mala y es la historia de este tipo de espectros, ¿verdad? Fue la primera vez que estuvimos introduciendo también actores de verdad, porque la voz del político en este caso era Mario Toñanes, que es un actor paraguayo que trabajó en películas que estuvieron también nominadas a los Oscar, inclusive en el apartado de película extranjera, ¿verdad? Y ahí, como ven, nuestros primeros inicios metiendo ya unos cuantos planitos cinematográficos ahí, la cámara moviendo así como si fuese como piedra, ¿verdad? Pero estaba bastante bueno, nosotros estábamos felices de hacer algo así. Sacamos Malavisión. Malavisión vendió la increíble suma de 15.000 copias en Steam, de los cuales en valor monetario vimos el 1%, porque una de las cosas que nadie te cuenta cuando desarrollas videojuegos o cuando empezás a exportar un producto es la parte de los aranceles e impuestos, ¿verdad? Y nosotros, como simples mortales, niños que estábamos desarrollando videojuegos, no sabíamos qué eran los impuestos. Así que cuando el videojuego facturaba en Estados Unidos, uno tenía que tener en cuenta algo. Steam, la plataforma donde se aloja el videojuego, se queda con el 30%. Pero luego, Paraguay no tiene un convenio de impuestos con Estados Unidos, así que nosotros agravábamos en Estados Unidos, así que era otro 30%. Y ahí se quedaba un 60%. Luego, cuando venía acá en Paraguay, como ningún banco entendía qué es lo que hacíamos, todo el mundo pensaba que lavábamos dinero o cualquier tipo de cosas, porque la gente decía: ¿cómo que ganás dinero con los videojuegos? Explícame un poco eso, ¿verdad? Y les explicábamos y nos dicen: y bueno, hay un impuesto de agravamen del 10% otra vez. Así que 70% de todo lo que nosotros ganamos, nadie vio nada de eso. Todo se fue para la gente de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, realmente nos sirvió bastante. Después de Malavisión empezó a crecer mucho Guaraní Studios. Para bien o para mal, esto es ambiguo dependiendo de dónde trabajes. El dólar siempre está alto en Paraguay. Así que eso es malo para la moneda nacional, pero bueno para los que trabajamos en dólares. Así que lo poquito que recaudábamos lo metíamos todo en una cuenta común y eso lo podíamos utilizar para redistribuir entre el equipo y así también mejorar la calidad de nuestros videojuegos. Y así fue como nace The Origin, que fue el videojuego que vine a presentarles en el año 2023, que como nosotros le llamamos es la versión más cheta de Malavisión, básicamente, ¿verdad? Es la versión mucho más internacionalizada de un político corrupto que huye de la justicia buscando su redención y se mete en el Chaco paraguayo esperando su extradición al Brasil, y ahí ocurre toda la historia del videojuego. Es un videojuego bastante largo, unas 8 horas aproximadamente. The Origin vendió la increíble suma de 80.000 copias y la verdad que fue bastante enorme, de no ser porque cero esta vez. De no ser porque en el año 2023 nos aliamos con un publisher. El publisher es una empresa encargada de distribuir los videojuegos de manera internacional, de modo que vos solamente te encargas de desarrollar los videojuegos. Ellos se encargan de publicar tu videojuego en diferentes plataformas. Nosotros pusimos el alma, el cuerpo, las ganas, el sacrificio, los sueños, los llantos, el dolor de tripa porque no había un peso partido por la mitad en este videojuego. Y trabajamos por este videojuego 5 años, realmente. 5 años arduos, de muchísimo trabajo, que bueno, les voy a mostrar un poquitito el tráiler. Creo que este tráiler ya lo habíamos visto. Ellos son. Nada, ya no tiene más importancia, la verdad. Después les voy a contar por qué no tiene más importancia. Pero bueno, este fue el videojuego que presentamos. Vendió bastante. La razón principal por la cual agradezco por este tropiezo, por así decirlo, fue por muchas cosas que quiero dejar en claro ahora, que pueden servir muchísimo para la gente que está desarrollando proyectos. Básicamente fuimos estafados. Ellos desaparecieron por completo del mapa. Las últimas semanas estuvimos hablando con ellos, trataban de alargar el tema, lo que quieran. Nunca nos dijeron nada hasta que un día se declararon en bancarrota. Pero la justicia española es bastante laxa con estos temas. ¿A qué me refiero? Ellos se declararon en bancarrota, entraron en concurso de acreedores, había una deuda aproximada de 1 millón de euros y ponían así: el que compre esta deuda de él es la empresa. Nadie va a pagar 1 millón de euros por una empresa que realmente no generaba tanto dinero como eso, ¿verdad?
Entonces lo que pasó fue que desapareció la empresa. Y en España, cuando no te encuentran en tu domicilio que está escrito dentro del ministerio de los ministerios, por más de que vos estés al lado en la habitación, no te va a llegar el recibo. Así que vos puedes mudarte a la habitación de al lado y la justicia nunca te puede encontrar. Así de denso era la cosa. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya está la expresión brava en hambre, ya está, ya pasó, ¿verdad? Y aprendimos muchísimas cosas con esto. Acá viene la parte importante para mí de lo que aprendimos con The Origin, fue que en todo ese proceso ellos no nos ayudaron en nada. El contrato estipulaba que ellos tenían que encargarse del porting. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que adaptar el videojuego de PC al formato de consolas. Como no hicieron eso, tuvimos que hacerlo nosotros. Lo hicimos todos nosotros. El marketing, el porting, la programación, el testing, la animación, todo lo hicimos nosotros. Y ellos también nos dejaron una deuda, por todos lados había deudas, ¿verdad? Para este videojuego nosotros habíamos hecho una alianza con Oniria TVWA, que es la agencia publicitaria más grande del Paraguay, la más prestigiosa y la más cara también, de paso luego, ¿verdad? En el cual hicimos una campaña de marketing a nivel nacional enorme. La verdad que fue enorme, fue la primera vez que yo vi, qué sé yo, un enorme banner en vía pública de mi videojuego en una de las avenidas más importantes, que era la avenida Mariscal López, y estaba un enorme banner así que decía que se lanzó el videojuego y cosas así. Pero gracias a eso nosotros aprendimos a hacer estas cosas. Por lo tanto, la diversificación de la cartera de negocios de Guaraní Studios creció de manera paralela. Así que nosotros hoy por hoy podemos ofrecer servicios de porting, de QA, de programación y de todo lo que tuvimos que aprender por el camino. Así que un tropiezo puede ser justamente una nueva oportunidad para aprender algo y luego aplicarlo a tu modelo de negocios. Así que eso fue lo que hicimos con The Origin. Pero luego apareció una oportunidad increíble. Acá creo que ya tenemos una convergencia cultural. Empezamos a desarrollar un videojuego del Bombero. Malavisión había vendido. The Origin, a pesar de todo, después de que salió por consolas, reclamamos los derechos. Así que por lo menos las ventas de PlayStation y de Xbox pudimos reclamarlo. Así que fue bastante bueno. Después de The Origin hubo una seguidilla de cosas demasiado interesantes. En ese año se contacta con nosotros nada más y nada menos que Microsoft Xbox y nos dicen que quieren desarrollar un videojuego ultra secreto que lastimosamente no les puedo contar por NDA. Pero es que sí, te hacen firmar un documento de NDA. Yo normalmente firmaba NDA de 2 páginas y el de ellos tenía así 20 páginas y dije, no, esta cosa es seria, no la voy a cagar, mejor vamos nomás a dejar ahí. Pero fue un proyecto demasiado grande en el cual utilizamos las máximas tecnologías de Unreal Engine, que fue justamente el motor gráfico que utilizaban también la gente de Malvinas. Y aprendimos muchísimo a través de eso y creamos Bombero. Le vamos a mostrar un pequeño tráiler, este fue un pequeño teaser de lo que fue también Bombero. No sé si los pollitos siempre son característicos del Bombero, ¿verdad? Que aparecen. Detrás había la jauría de perros ladrando y ahí aparece el Bombero fumando su tabaco, su habano. Como le decimos nosotros, cigarro poí. El sombrero, no. Lo que pasa es que tuvimos que hacer varias cosas también para adaptarlo al formato de videojuego. Uno tiene que tener en cuenta que cuando uno hace una adaptación, ya sea musical, cinematográfica o de videojuego, tiene que adaptarlo al concepto de lo que se está creando, ¿verdad? Porque nosotros vemos, obviamente, los videojuegos, qué sé yo, o sea, el mito mismo, le vemos al bombero, un peticito con un sombrero, ¿verdad? Que esto, aquello. Pero de por ahí, para el contexto del videojuego, eso no puede generar mucho miedo, que digamos. Entonces se tiene que modificar eso, adaptándolo a las cosas que son necesarias para el momento, ¿verdad? Entonces sale Bombero, estábamos trabajando para Xbox, todo estaba demasiado bien y yo ya estaba diciéndolo ya, no puede ser que todo esté tan bien, decía, ¿verdad? No puede ser que hace 2 años estemos trabajando tranquilamente, que tengamos un equipo de 10 personas y que las 10 personas estemos persiguiendo salario, no puede ser, es demasiado bueno para ser real. Y la promesa de la gente de Xbox era presentar la demo del videojuego que estamos haciendo y que con suerte Xbox financie el videojuego completo. No pasó eso. ¿Por qué? Porque tanto Microsoft y Xbox hasta ahora están en un momento bastante complicado. De hecho, hace poquito creo que despidieron a casi 4.000 personas. Entonces había una fuga demasiado grande de capital y lo que básicamente nos dijeron era no hay plata, no hay dinero para poder desarrollar el videojuego, así que vamos a tener que cancelarlo. O sea, no cancelarlo, sino ponerlo en stand-by. Y ahí dijimos nosotros,
¿qué hacemos? No hay plata. O sea, ¿cómo seguimos desarrollando videojuegos? ¿Cómo seguimos pagándole a la gente? Y fue la primera vez que Guaraní Estudios, en el año 2024, estuvo tan cercano de cerrar, porque no teníamos nada. No podíamos desarrollar un videojuego porque una cosa que se tiene que tener en cuenta es la diferenciación entre inversión en proyecto e inversión en capital semilla o capital justamente de crecimiento operativo dentro de una empresa. Son cosas muy diferentes. Para poder crecer como empresa uno necesita capital operativo para que se pueda desarrollar estas cosas sin tener que pensar tanto en poder seguir teniendo la inversión para el proyecto. Entonces nosotros hasta ese momento no teníamos el capital operativo. Nosotros trabajamos por el proyecto, se ponía la plata por el proyecto, pero cuando la plata del proyecto terminaba también la financiación. Así que no teníamos nada para trabajar. Y ahí fue el momento en el cual el emprendedor, la persona que trabaja con diferentes aristas del arte o cualquier tipo de empresa realmente tiene que tomar decisiones muy difíciles. En ese momento dijimos con Ismael, ¿qué hacemos? ¿Qué desarrollamos? ¿Cómo seguimos adelante? Pero eso es una historia que vamos a contar en breve. Les voy a contar un poco de las herramientas ahora para distender. Sí, para hacer una novelita. Lo primero que utilizamos también es Blender. Así se van con un poco de conocimiento técnico también y no se van con solamente una charla de experiencia, ¿verdad? Así como estaba diciendo Hernán, se utiliza Blender para los modelados 3D. Utilizamos Unreal Engine y así como mencionó también Hernán, la tecnología de MetaHuman agiliza demasiado los procesos de animación facial o de mockup. Entonces fueron las cosas que utilizamos. Acá les voy a mostrar unos cuantos ejemplos. El flujo de trabajo que utilizamos. Lo primero que podemos hacer es un sketch. Tenemos un pequeño sketch de lo que queremos hacer realmente. Una persona frente al espejo, qué es lo que va a hacer la persona frente al espejo, cuál es la dirección de cámara, cuál es el ángulo de cámara que queremos. Entonces esto luego se traduce, acá les voy a presentar a la persona más increíble del mundo que es Héctor Pérez, el director del departamento de 3D, que tiene una de las historias más increíbles de Guaraní, porque primero que nada en Paraguay muchas de las plantaciones ilegales son la fuente principal de ingresos de muchas familias y esto es una realidad. Héctor y su familia trabajaban en una de estas plantaciones, ellos son de Choré, uno de los distritos más alejados hacia el norte de Paraguay, en donde realmente no hay mucho acceso a diferentes tipos de tecnologías o de realmente de videojuegos en general. Pero Héctor tenía un potencial demasiado grande. ¿Y cómo lo demostró? Siendo nuestro hater más grande. Fue la primera persona que nosotros habíamos publicado Guerra del Chaco y nos había dicho, nos mensajeó así una Biblia larguísima así, básicamente son horribles, no saben hacer absolutamente nada, son malísimos, ¿verdad? Y terminó con la frase de yo puedo hacer algo mejor. Y ahí siempre, yo creo que mucha gente se habrá topado con esa situación. Entonces nosotros lo que decidimos, en vez de sumarnos a su juego y decirle, Pio, ¿qué onda Pio vos, verdad? Lo que hicimos, ¿verdad? En vez de responderle a sus hateos, lo que le dijimos fue, y bueno, hace algo mejor. Y literalmente hizo algo mejor. Entonces, Héctor nos envió una animación de un yaguareté corriendo y yo le dije a Isma, hay que contratarle a este muchacho. Y nos dijo, pero yo vengo con mi hermano. En paquete viene, dijimos, ¿verdad? Entonces, ahí le dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Le dije a Isma, y no hay presupuesto, que esto, aquello. Y ahí dijo Isma, bueno, lo que podemos hacer es reducirnos a nosotros un 20% de nuestro salario y poner para Humberto, que es su hermano. Y así ellos entran a Guaraní Estudios y hoy por hoy son el pilar fundamental de Guaraní Estudios. Así que les presento acá a Héctor haciendo de mímicas para esta misma escena, él actuando para poder hacer la animación, básicamente. Él se para, él actúa, él hace las mímicas faciales de lo que se necesita para la escena y luego con estas referencias anatómicas directas del cuerpo de un ser humano, él puede procesar eso y convertirlo en una animación necesaria para el videojuego que estamos desarrollando, ¿verdad? Yo puedo ver ahí un poquito del proceso de esto. Chao, Héctor, gracias. Ahí está.
Blender realmente es una herramienta demasiado impresionante. Se hicieron películas ganadoras de Oscar inclusive con esta herramienta. Y el flujo de Blender funciona de esta manera. Podemos ver ahí directamente y ya luego directamente aplicado al videojuego, ¿verdad? Cómo funciona y cómo interactúan estas herramientas ya importadas dentro del motor gráfico. Esto es algo realmente bastante interesante de ver, de cómo el entorno se genera, cómo va modificándose y de cómo esto va generando justamente el ambiente que necesitamos para los videojuegos que desarrollamos. MetaHuman es la herramienta que había dicho Hernán para animación facial y animación en general, que facilita bastantes cosas. Nosotros en Guaraní Studios somos muy estrictos realmente con el apartado del arte. Como decía este meme creo que el nene chileno, que me gusta el arte, decía, ¿verdad? A nosotros nos encanta el arte, ¿verdad? ¿De Chile era? De Bahía Blanca, ¿verdad? Bueno, él decía, me gusta el arte, a nosotros nos encanta el arte, así que la mayor parte de cosas que hacemos las hacemos nosotros de cero. Por lo tanto, MetaHuman para lo que nos sirve es directamente para el sistema de animación y para la creación de la textura de las pieles. Pero el modelado y todo lo demás, el rigeado, qué sé yo, los huesos, son generados directamente por nosotros y acá podemos ver cómo interactúa justamente uno de los personajes que vieron en el tráiler directamente ya en MetaHuman, ¿verdad? Entonces pueden ver cómo las texturas son bastante realistas, las expresiones faciales, de cómo los ojos se van moviendo. Y así como dijo Hernán, nosotros seguimos animando de la manera más tradicional posible, porque tener un traje mocap cuesta muchísimo dinero, la verdad, ¿verdad? Entonces, para un equipo bastante pequeño que está en crecimiento todavía, es bastante difícil acceder a esto. Así que ahora sí, continuando con nuestra historia, ¿verdad? En el año 2023-2024, Guaraní Studios había tenido uno de los momentos más difíciles. Fue el momento en el cual empezamos a decir, necesitamos cosas que diversifiquen la cartera de videojuegos de Guaraní Studios. Tenemos que hacer videojuegos para móviles y videojuegos para niños, dijimos. En ese momento nacen tres videojuegos principales de Guaraní Studios, entre ellos Descubriendo Ñembucú, Super Chicos y Chacora Pere. Descubriendo Ñembucú es un mini GTA para niños básicamente, en el cual los niños pueden entrar y explorar básicamente el departamento. Nosotros le llamamos departamento a lo que ustedes llaman provincias, el departamento de Ñembucú, pasando por diferentes ciudades y así también ir aprendiendo acerca de las zonas de importancia que tienen estas ciudades en el interior del país. Uno va jugando con esta chica o con este chico y va pudiendo hacer diferentes actividades. En este caso, por ejemplo, digamos que en la ciudad de Pilar la principal actividad económica es la de la pesca. Entonces, dentro del videojuego, en la ciudad de Pilar, lo que tiene que hacer el niño es pescar. En la ciudad, por ejemplo, de Humaitá están las ruinas de la Guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? De la fortaleza. Entonces, uno puede ir tranquilamente, explorar esta zona y buscar diferentes artefactos perdidos de la Guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Y luego nace Super Chicos, que muy irónicamente es nuestro mejor videojuego calificado en Steam. Todas las críticas son positivas porque la gente no sé por qué cree que es el Dark Souls para niños, cosas así, porque hay un pollo que te persigue y no puedes pasar y cosas así. Super Chicos es un videojuego de economía y de finanzas para niños a temprana edad. Lo que enseña es el valor del emprendedurismo, de las finanzas, del ahorro y de cómo invertir el dinero y de cómo emprender. Entonces, dentro del videojuego uno puede tener diferentes actividades como, qué sé yo, empezar a hacer limonada, hacer delivery en tu bicicleta, vender tortas, vender lo que sea, empezar un pequeño modelo de negocio en tu escuela, qué sé yo, tus compañeros no tenían una cartulina, un lápiz, entonces vos te ibas, comprabas y le vendías a ellos. Entonces uno va entendiendo el valor del dinero y de cómo justamente se gestiona esto totalmente adaptado a un lenguaje pedagógico que el niño vaya entendiendo y que pueda entender justamente cómo funciona la economía a muy temprana edad. Esto nos da la posibilidad de que estos niños creciendo y siendo adultos entiendan, porque yo estoy seguro que muchísimos de los que estamos acá, yo me incluyo, ni siquiera sabemos cómo funciona realmente una tarjeta de crédito, ¿verdad? Seguimos teniendo problemas con la tarjeta de crédito, no sabemos cómo funciona, llega el momento y decimos, había que pagar, esto había sido, ¿verdad? Y justamente lo que trata de hacer este videojuego es enseñar acerca de estos conceptos básicos de economía. Y luego está Chacora Pere, que era un videojuego de mesa que fue digitalizado, que era básicamente un videojuego en el cual uno iba explorando los diferentes biomas que tiene la región del Gran Chaco, no solamente el Chaco paraguayo, sino también del Gran Chaco, que obviamente incluye Paraguay,
Paraguay, Bolivia, la parte norte de Argentina y Argentina en general luego, ¿verdad? Entonces, toda esta parte para poder enseñar acerca de los biomas que tiene el Chaco paraguayo. Volviendo a la parte donde no sabíamos qué hacer con Guaraní Estudios. Estamos en un momento muy difícil, pero en el año 2024 sale una noticia muy importante que de hecho se va a dar en estos días. Se anuncia que la FIA, la organización encargada del automovilismo mundial, aceptó que Paraguay sea uno de los principales stage del siguiente campeonato mundial de rally, que de hecho va a ser del 27 al 31 de agosto, ahora en Paraguay. Y ahí se nos prendió la lamparita. Vamos a hacer un videojuego de rally. El rally es uno de los deportes más seguidos en Paraguay, y tengo entendido que también acá en Argentina, de hecho uno de los más míticos es el de Córdoba. Entonces dijimos, tenemos que hacer un videojuego del rally nacional para que podamos potenciar los videojuegos a nivel móvil, pero así también dijimos algo: ¿cómo hacemos dinero con esto? Y ahí fue cuando decidimos el modelo de monetización. Hay dos modelos de monetización en este videojuego, pero les voy a presentar un poquito el videojuego para que vean cómo es este videojuego. Muy HD por eso. Venimos tragando polvo como nunca en mi vida. Ahí está el Chaco, ¿qué te parece? El Chaco, hermoso. Y así es como nace Skyrift, que es básicamente la traducción literal de la palabra en guaraní Aratirí. Aratirí, en su sentido más literal, significa partición del cielo, que es básicamente el relámpago, el rayo. Lo que parte del cielo cuando hay tormenta es el rayo, el relámpago. Entonces Skyrift es justamente eso. Y dijimos, necesitamos poder monetizar este videojuego y hacerlo viable. El rally es uno de los deportes más seguidos, como dije, es el segundo más seguido en Paraguay después del fútbol. Entonces dijimos, vamos a presentar este videojuego a las diferentes marcas que apuestan por el rally. Y fue así como nosotros nos acercamos a una de las empresas más importantes ahora mismo de Paraguay, que es Ueno Bank, que es uno de los bancos más importantes. Le presentamos el videojuego y fue, ya está, nos encanta, ya está, vengan acá con nosotros. Y ahí nosotros dijimos con Ismael, no puede ser, salió de la nada este proyecto, hicimos en 6 meses, no había nada, estábamos viviendo a base de TT con coquito, no sé qué nosotros, ¿verdad? Y sale lo de Skyrift, les encanta a todo el mundo, le presentamos, entran marcas, de la nada acepta Ueno y después nos llama Toyota y nos dice, buenísimo, queremos también estar, y entra también Toyota. Entonces el videojuego fue creciendo y así empezamos a monetizar este videojuego, que lo que hizo fue no solamente ayudar a Guaraní Estudios a crecer como estructura operacional, sino a generar el interés inversor del principal holding de empresas más grande del Paraguay, que es el Grupo Vázquez. Ahora mismo el Paraguay está viviendo una evolución demasiado grande en la tecnología, en inversión. Así que si alguien quiere irse a Paraguay, ahora aprovechar un poco el boom, ahí no solamente inmobiliario, sino tecnológico, puede irse, ¿verdad? Llega a venderle un poco a Paraguay, tax free, todo para usted, ¿verdad? Sé que tiene unos cuantos problemillas con eso ustedes, allá no hay eso, acá cruzando nomás. Entonces, les presentamos esto, la industria fue creciendo, la apuesta por los videojuegos fue mucho más grande, varios estudios empezaron a nacer y entonces Paraguay ahora mismo está viviendo un boom cultural demasiado grande de abrazar lo paraguayo. Hace más de 50 años que el paraguayo vive bajo la sombra de lo que es el miedo a lo que es realmente el paraguayo, de lo que puede lograr el paraguayo. 50 años creyendo que lo que se puede desarrollar en Paraguay no tiene la capacidad de competir a nivel internacional, y creo que en el año 2025 esa brecha se está cerrando demasiado bien. Entonces, para ir cerrando, y después les tengo una sorpresa, vayan preparando sus celulares, por favor, o vayan avisándole también a varios de sus socios. Lo que quiero dejar con esto es que hoy es el único día en el cual podés volver a empezar de cero. Aplíquese mañana también, por favor. ¿Por qué?
Porque realmente la única limitante que tenemos nosotros es la frustración de lo que no podemos lograr. Pero cuando tenemos la convicción de que queremos lograr algo bastante grande, y en este caso para nosotros no es solamente desarrollar videojuegos, sino desarrollar una industria en general, yo siempre me pongo a pensar en lo imposible que suena eso. En un país en el cual el acceso al Internet sigue siendo limitado, en un país donde las necesidades son más que los recursos que tenemos, desarrollar una industria de cero suena algo demasiado loco. Y justamente por eso es algo positivo y algo bueno. Porque si hay algo que no existe, ahí es donde el emprendedor ve la oportunidad y dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Y si en algún momento sintieron que lo que están haciendo tiene que decaer, que decaiga. Porque las oportunidades para que puedan empezar de nuevo están ahí. Es cuestión de decidir. Es cuestión de tener la mentalidad y de decir, bien, no funcionó. A lo siguiente. No hay tiempo que perder. ¿Cuándo van a hacer? ¿Cuándo se supone que van a volver a intentar? ¿La otra semana? ¿El próximo mes? ¿Y qué pasa si mañana no podés? ¿Qué pasa si mañana termina todo? Te quedas con las ganas, la gente que quería verte brillar se queda con las ganas y todo lo que estuviste trabajando termina, como decimos, en un opareí, ¿verdad? Entonces, para ir cerrándoles, me encantaría mostrarles un poco del avance gameplay del videojuego que estamos preparando ahora mismo. Entonces, esto es Dark Dawn, ya directamente desde el motor gráfico, ya directamente el juego, no hay cinemáticas, no hay CGI, esto es 100% videojuego. Humberto. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es este lugar? Agua sucia. Estoy alucinando. Con que ahí estabas. Muy bien. Te preguntarás por qué no puedes gritar. Bueno, es muy sencillo. Miremos por qué, ¿sí? Sabes, te tengo mucha estima. Por eso utilicé anestesia, para que no te duela. Señor Conejo. Oh, no. No quiero ver esto. Y ve. No. Levántate. Bien, para los que no saben, Dark Dawn, y así como todos los videojuegos de Guaraní Studios, tocan aristas sociales, tocan problemáticas sociales, problemáticas reales del mundo real. Así como les estaba comentando, The Origin, Malavisión, tocan temas como la corrupción política, el narcotráfico y demás cosas. Dark Dawn es la historia de una niña secuestrada. Así que el videojuego trata acerca de la trata de personas,
el tráfico de órganos ilegal, y tiene mucho contenido también acerca de lo que fue la dictadura de Stroessner para nosotros. Entonces es un videojuego que toca temas muy profundos, que los toca de manera muy respetuosa, y que lo que buscamos con Guaraní Studios es justamente con cada videojuego crear concientización acerca de las problemáticas que vemos en el mundo real. Así que para ir cerrando yo les dejo un pequeño regalito. Vayan preparando celulares. Les voy a regalar llaves para las versiones de PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y Steam de Pombero y The Origin. Así que los primeros que puedan reclamar van a ser los que van a poder canjear el videojuego. Así que voy a poner ahí, voy a contar hasta 5 y puedan ver ahí. Este es para The Origin. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pup! Esto es para Xbox y para Steam. Esta aquí sirve para todo. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora los que ya tengan esto, vayan avisándoles a los que tengan acceso a su computadora, anda a canjear ya nomás luego ya esto, porque para cuando salgan de acá, alguno que otro ya va a estar reclamado seguramente. Ahora nos vamos a Pombero. Ahí tienen. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pup! Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Muchísimas gracias en serio por su atención y nada, un placer. Tenemos espacio para una o dos preguntas nomás. ¿Puedes levantar la mano, por favor? Dale. Un vivo. Que acerca el micrófono. Bueno, vamos a sortear unos regalitos. Dentro de las mochilas hay premios. Ahí va la pregunta. Buenas. Primero que nada, felicitarte a vos, acá. Felicitarte a vos y a tu equipo. En la telco anterior en la que estuvieron, yo también estaba, y me acordé de todo lo que estuviste diciendo, lo que querían desarrollar y todo, y desde ese mismo día y la tremenda charla que diste, yo le seguí en todas las redes, estuve siguiéndolo en Steam y todo, y vi que cumplieron perfectamente con todo lo que hicieron. La verdad, mucha felicidad, y por lo visto también hubo un retrabajo y un montón de problemas detrás de todo esto. Más que nada, quería saber... Ahí se me fue. No, más que nada lo que quería saber era con respecto, si no me equivoco mal, hicieron también una academia para jóvenes desarrolladores. Sí, dentro de todo lo que estuvimos haciendo también con Guaraní Studios, así como le estaba diciendo, para nosotros no solamente desarrollar videojuegos, sino también desarrollar industrias, por lo cual nosotros en una de esas cosas lo que estuvimos haciendo fue crear la Guaraní Academy. La Guaraní Academy era justamente una academia de desarrollo de videojuegos en los cuales teníamos inclusive becas también, habíamos dado hasta creo que 5.000 becas en todo el Paraguay para que puedan aprender a desarrollar videojuegos, y que el principal objetivo era justamente acercar el conocimiento que nosotros ya habíamos adquirido y hacerlo de manera directa para todas las personas, de que esto no sea un secreto nada más, porque siempre digo, para crear industria debe existir una primera, y si no existen los cimientos necesarios para poder crear una industria, ¿dónde se supone que vas a competir? ¿Y cómo haces eso? Básicamente con educación. Los 3 pilares justamente para poder basamentar una industria son estructura, inversión y educación. Entonces, uno teniendo en cuenta estos 3 pilares, es la única forma de que una industria crezca. Así que nosotros desde la Guaraní Academy también estuvimos impartiendo bastantes clases. Creo que el año que viene vamos a estar cerrando un acuerdo con una universidad del Paraguay que va a estar empezando a incluir también el desarrollo de videojuegos como una de las carreras principales dentro de sus instituciones. Así que para nosotros también es algo que estamos viendo con bastante buenos ojos, y que el 2026 sea bastante mejor que el 2025, la verdad. Entonces, sí, los esfuerzos siempre están ahí, no solamente de desarrollar videojuegos, sino también de desarrollar industria. Claro, la duda que yo tenía era justamente, como me respondiste recién, si estaban trabajando ya con alguna institución educativa para que esto se amplíe más. No solamente lo que hicieron ustedes sirvió como referencia dentro de lo que es Paraguay, sino referencia para jóvenes empresas que están surgiendo acá en Argentina también.
después de su charla. No, sí, totalmente. Como estaba diciendo, estamos buscando esto. Es un poco complicado por la burocracia que hay mucho en Paraguay en los ministerios, la verdad. Nosotros venimos haciendo este proyecto de la Guaraní Academia hace 2-3 años aproximadamente y es muy lento, la verdad, pero creo que estamos llegando al puerto final en el cual por fin se pueda tener la oportunidad de estudiar la carrera de desarrollo de videojuegos como tal ya en Paraguay por fin. Acá en Argentina sí ya hay, pero allá en Paraguay estamos todavía ahí. Claro, bueno, muchísimas gracias y muchísimo éxito. Dale, muchas gracias. Una más. Ahí, Ariel. Cuando éramos en lo de 2016, éramos aproximadamente 15 personas éramos. Sí, era una buena época, la época dorada. Después, obviamente, ahora va a ser la época de diamante. Pero... Una última pregunta ahí. Sí. Ni ahí. Lo principal que hicimos fue modificar todos los liveries. Le sacamos todas las marcas posiblemente reconocibles y lo único que dejamos era justamente los colores identificatorios. Y con eso uno se salta el copyright. Y ahí ya está, ya. Muchas gracias, Eduardo. Impresionante tu charla. Él va a estar con nosotros en el break. No se vayan, un momentito, vamos